Un hombre de 47 años. Rostro grisáceo como piedra húmeda. Labios completamente inmóviles. Pupilas semicerradas que parecían mirar hacia un punto inexistente en el techo blanquecino de una sala estrecha. Un latido débil, casi fantasmal, perdido en un cuerpo que estaba dejando de existir lentamente. No tenía aire suficiente. No tenía pulso estable. No tenía función respiratoria autónoma que sostuviera la vida por sí misma. Y, aún así, vivía. O resistía. No por sí mismo, sino sostenido, mantenido, protegido por las manos de un solo médico que, durante 40 minutos completos medidos con reloj de pared, fue la frontera exacta entre la vida y la muerte. 40 minutos en los que nada más existió excepto el peso de un corazón que no debía apagarse. Ese día, la ciencia se inclinó ante la voluntad humana. Era marzo de 1909. Hospital Civil de Santiago de Compostela, en el corazón de Galicia. España salía de un invierno particularmente húmedo que había dejado charcos permanentes en los patios de piedra y una sensación de frío pegajoso que nunca abandonaba los huesos. Las paredes del hospital se escarchaban de moho verdoso que trepaba desde el suelo hasta el techo en líneas irregulares. El olor permanente a cloro mezclado con sangre seca formaba una atmósfera densa que se adhería a la ropa de los médicos y no abandonaba la piel ni después de regresar a casa a final de turnos interminables. Las campanas de convento cercano marcaban las horas con golpes metálicos que resonaban en los pasillos vacíos, cada una igual a la anterior. Pero los enfermos no seguían calendario ni ritmo previsible. Morían en el amanecer, en la tarde o mientras sonaba el oficio vespertino. La muerte no esperaba horarios. La sala quirúrgica no era realmente una sala dedicada. Era un pasillo largo convertido improvisadamente en espacio de operaciones, con piso de losas de piedra desiguales que acumulaban agua cuando llovía. Las mesas eran de madera oscura manchada por años de uso. Las ventanas altas rara vez se abrían, porque el viento frío de Galicia empeoraba la temperatura corporal de los pacientes anestesiados, aumentando el riesgo de shock térmico. No había calefacción. No había agua caliente corriente. Las jeringuillas eran de vidrio con marcas borrosas. Los paños se reutilizaban, esterilizados a mano con agua hervida en ollas de hierro. Solo había voluntad médica operando en condiciones que hoy serían consideradas inhumanas. Fue allí donde el doctor Faustino Roel, cirujano mayor del hospital, enfrentó el caso que lo perseguiría toda su vida como una sombra silenciosa. Faustino tenía 52 años, pelo completamente gris, casi blanco en las sienes, manos grandes, ásperas, con cicatrices de cortes accidentales acumulados durante 14 años cortando piel, abriendo tórax, drenando abscesos purulentos y suturando heridas gangrenadas que llegaban de los campos rurales en carros tirados por bueyes. Había enterrado más pacientes de los que había salvado. Era un hecho que él conocía pero nunca verbalizaba. Había visto a hombres morir anestesiados con cloroformo antes incluso de la primera incisión, sus corazones deteniéndose sin aviso previo. Había visto mujeres fallecer en parto sin luz eléctrica y sin agua caliente para esterilizar instrumentos. Y había perdido a su hija Clara. 10 años atrás. Una neumonía fuerte de invierno. Murió en sus brazos mientras él intentaba todo lo que sabía. Desde entonces, cada paciente que perdía le recordaba ese instante. Y cada paciente que salvaba era una promesa silenciosa que renovaba consigo mismo, no rendirse mientras hubiera tiempo. Su mentor, el doctor Anselmo Prado, le había dicho años atrás: Faustino, un buen cirujano sabe cuándo parar. Un gran cirujano sabe cuándo no empezar. Era una lección destinada a protegerlo del agotamiento moral, pero Faustino nunca supo aplicarla. Nada, sin embargo, sería comparable a lo que ocurriría aquel 27 de marzo, un día gris que comenzó como cualquier otro pero terminaría marcado en tinta roja en su memoria para siempre. El paciente se llamaba Germán Resende, 47 años, obrero ferroviario que trabajaba en la línea que conectaba Santiago con las aldeas del interior. Padre de 3 niños pequeños cuyos nombres repetía constantemente: Elena, Mateo, Lucía. Había sido admitido 2 días antes por un dolor torácico creciente que había comenzado como una molestia leve y se había convertido en una opresión insoportable que le impedía respirar profundamente. En aquel tiempo, sin electrocardiogramas, sin laboratorio real más allá de análisis visuales básicos, sin radiografía efectiva más allá de una cámara rudimentaria que tardaba 40 minutos en revelar placas difusas e ilegibles, el diagnóstico era siempre presuntivo. Pero Faustino reconoció algo inequívoco en los síntomas: insuficiencia cardíaca aguda, edema pulmonar incipiente,
acumulación de líquido en el tórax, y miedo, un miedo profundo grabado en los ojos del hombre. No era miedo a la muerte en sí misma, era miedo al abandono, miedo a dejar huérfanos a sus hijos en un país donde los huérfanos morían de hambre. Después de 2 días de observación sin mejoría, Faustino tomó una decisión que en 1909 era casi una blasfemia médica. Apertura torácica mínima para aliviar presión interna y drenar líquido acumulado que comprimía el corazón. Era una práctica experimental, usada pocas veces en Europa, con bibliografía escasa y sin garantía alguna de supervivencia. Los colegas más conservadores lo llamaban carnicería moderna. Pero Faustino sabía que sin intervención, Germán moriría esa misma noche ahogado en su propio líquido pleural. La sala estaba fría aquella mañana, demasiado fría incluso para marzo. Las lámparas de aceite dejaban manchas de hollín sobre las paredes agrietadas. Las tijeras quirúrgicas brillaban con un brillo apagado bajo la luz amarillenta. El ayudante más joven, un estudiante de medicina de 22 años que llevaba solo 3 meses en el hospital, temblaba sin saber si era por la temperatura o por la presencia cercana y tangible de la muerte. Germán fue anestesiado lentamente con cloroformo posado sobre un paño grueso de algodón. El olor dulzón y penetrante llenó la sala de inmediato, cargado, casi nauseabundo. Los ojos se cerraron despacio, como persianas bajando a final del día. El cuerpo se entregó sin fuerza, los músculos relajándose progresivamente hasta quedar completamente flácidos. Faustino sintió el peso muerto del brazo cuando lo levantó para verificar profundidad anestésica. Era un peso distinto, un peso que anticipaba ausencia. Entonces comenzó la cirugía. Una incisión de 10 centímetros a la altura del tercer espacio intercostal derecho. Músculo retraído con ganchos metálicos. Costilla expuesta, blanca como marfil. Un olor tenue a suero orgánico comenzó a llenar la sala. Y en ese momento preciso, sin aviso, sin señal previa, ocurrió lo impensable. El corazón simplemente dejó de latir. No hubo temblor. No hubo espasmo visible. No hubo lucha interna. Solo cese. Un silencio absoluto detrás del esternón abierto. Una pausa prolongada que no terminó en los segundos siguientes. El ayudante buscó pulso femoral con dedos temblorosos. Nada. Pulso radial en ambas muñecas. Nada. Pulso carotídeo presionado con firmeza. Nada. El anestesista, un hombre de 40 años con expresión cansada, murmuró con voz plana. «Ha acabado, doctor». Faustino dudó por 3 segundos completos. Recordó la voz de Anselmo Prado. Saber cuándo parar. Miró el rostro gris del hombre. Pensó en Clara. Pensó en Elena, Mateo y Lucía esperando fuera. Y respondió sin levantar la vista, no mientras tenga mis manos sobre él. Ese instante se convirtió en un pacto de 40 minutos que desafiaría todo lo que la medicina de 1909 consideraba posible. En aquella época no existía una técnica formal de compresión torácica. No había manuales que describieran cómo mantener un corazón latiendo artificialmente. Era una práctica casi supersticiosa, mencionada en reportes aislados de cirujanos alemanes y franceses que habían intentado comprimir directamente el músculo cardíaco durante segundos, nunca minutos. La expectativa de éxito era 0. A partir del 10º minuto sin circulación, no existía literatura médica que describiera retorno espontáneo. Pero Faustino no pensaba en expectativas. Pensaba en Clara. Pensaba en los 3 niños esperando. Introdujo la mano derecha completamente en el tórax abierto y colocó la palma completa sobre el corazón inmóvil. Un órgano frío al tacto, gelatinoso, sin contracción alguna, sin el movimiento característico que debía existir. Con la mano izquierda comenzó a comprimir el tórax desde el exterior, aplicando presión rítmica sobre el esternón. Presionaba, soltaba, presionaba, soltaba. Ritmo constante. Un ritmo que no existía en el cuerpo. Un ritmo que tenía que sustituir al de los ventrículos quietos. Y el tiempo dejó de existir como concepto externo. Solo existía el ritmo de las compresiones. El reloj de pared marcaba las 10:08 cuando comenzó. 1 minuto. Nada. Ningún cambio. 3 minutos. Una exhalación residual. Apenas un soplo de aire escapando de los pulmones colapsados por falta de circulación. 6 minutos. El cloroformo comenzaba a disiparse del sistema nervioso central. La piel del paciente adquiría una tonalidad gris violácea característica de la hipoxia prolongada. Las campanas de convento sonaron marcando la media hora.
Un golpe seco que resonó en la sala como un recordatorio del tiempo perdido. 10 minutos. Un cuerpo sin pulso seguía recibiendo compresión cardíaca directa, sin descanso, sin pausa, sin permitir que las manos del cirujano descansaran ni un segundo. Los lóbulos de las orejas comenzaban a mostrar cianosis profunda, azul oscuro casi negro. El algodón empapado en cloroformo se había secado completamente. El olor en la sala se volvió más pesado, casi metálico. El ayudante quiso detenerlo. Doctor, nadie sobrevive 10 minutos sin latido. Es un hecho probado. Faustino no respondió. Solo continuó comprimiendo con la misma intensidad, con la misma cadencia exacta que había establecido desde el primer segundo. 14 minutos. La piel del hombre perdió completamente el calor superficial. Los dedos se volvieron rígidos. El labio inferior colgaba suelto. El tono mandibular desapareció, dejando la boca entreabierta con flacidez absoluta. Un globo ocular parcialmente abierto revelaba un iris apagado, sin brillo, sin respuesta a la luz directa de la lámpara. Una de las lámparas de aceite comenzó a parpadear, amenazando con apagarse. 17 minutos. El reloj marcó el cuarto de hora y nadie hablaba. El aire parecía más pesado. Faustino dijo en voz baja, más para sí mismo que para los presentes: si dejo de comprimirlo ahora, se habrá ido para siempre, y sus hijos preguntarán por qué no intenté un minuto más. 22 minutos. Entonces ocurrió algo que ningún médico en aquella sala había presenciado antes. Un estremecimiento mínimo, casi imperceptible, en la pared ventricular izquierda, como una memoria eléctrica, como un recuerdo fisiológico profundo de existir, como si el corazón recordara, desde algún lugar celular primitivo, que debía contraerse. Faustino intensificó la presión inmediatamente. Cambió la inclinación de su mano derecha dentro del tórax. Ajustó el ángulo de compresión costal con la izquierda. Golpeó suavemente la región apical del corazón 3 veces consecutivas con la palma abierta, aplicando un estímulo mecánico directo. 25 minutos. Un único latido. Débil. Desorganizado. Pero un latido. 29 minutos. Otro. Más fuerte. Más definido. 32 minutos. Un tercero. Pero eran intervalos enormes entre cada contracción. No eran sostenibles para mantener perfusión cerebral efectiva. Fue entonces cuando el cirujano tomó una decisión sin precedentes en aquel hospital. Comenzó a insuflar aire manualmente en los pulmones del paciente, sin respirador mecánico, sin balón de ventilación. Solo su propia boca, soplando a través de un paño estéril doblado en 4 capas, sellando la vía aérea con firmeza. Sabía que al insuflar podía empeorar la presión intratorácica, colapsando aún más el corazón debilitado. Pero no tenía opción. El paño rozaba sus labios con textura áspera. Inspiraba profundamente. Soplaba con fuerza controlada. El vapor de su aliento contrastaba con el aire frío de la sala, formando una nube tenue que desaparecía en segundos. El ruido del aire entrando en los pulmones era sordo, húmedo, como un fuelle antiguo siendo operado manualmente. Todo sin detener la compresión cardíaca con la mano izquierda. El ayudante anotó en su cuaderno con letra temblorosa: el doctor respira por él. Y era literal. El aire de un hombre sostenía la vida de otro. 35 minutos. Algo cambió definitivamente. Un jadeo débil, involuntario, escapó de la garganta inerte del paciente. No era respiración consciente. Era reflejo medular. Era la médula espinal recordando un reflejo primario de supervivencia grabado en millones de años de evolución. El reloj de pared marcaba exactamente las 10:48 cuando ocurrió lo absolutamente imposible según toda la ciencia médica de 1909. Un latido organizado. 2, 3, un ritmo. El ayudante dio un paso atrás involuntariamente. El anestesista se apoyó contra la pared, incapaz de sostener su propio peso. Un crucifijo de madera colgado sobre la puerta se balanceó levemente por la vibración de pasos en el pasillo externo, como si todo el hospital se hubiera detenido en ese instante. El sonido de fluido interno moviéndose dentro del tórax abierto era audible, líquido y orgánico. Nadie respiraba. Nadie se movía. El mundo entero parecía contenido en ese segundo suspendido en el tiempo. Lento, todavía irregular, pero sostenido sin ayuda externa. La pared torácica subió 1 centímetro por primera vez sin compresión manual. Luego 2 centímetros. Un movimiento autónomo. No inducido. El corazón había decidido volver.
Faustino retiró lentamente sus manos del interior del tórax. Estaban manchadas de sangre hasta las muñecas. Temblaban levemente por el esfuerzo sostenido de 40 minutos. Nadie habló. Nadie se movió. Solo se escuchaba el latido recién nacido resonando a través de la cavidad abierta, como un tambor lejano que vuelve después de un silencio eterno. Ese día, la medicina rural de Galicia presenció algo que no tenía nombre en los manuales. En 1909 no había criterios formales que definieran el momento exacto de la muerte circulatoria. No existía método de verificación inmediata más allá del pulso y la pupila. La anestesia con cloroformo era impredecible, causando depresión cardíaca profunda que a veces parecía muerte pero podía ser reversible con estimulación mecánica prolongada. El drenaje del líquido pericárdico pudo haber disminuido la presión sobre el corazón, permitiendo que recuperara función mínima. Algunos cirujanos europeos habían mencionado compresión manual breve en casos extremos, pero nunca durante 40 minutos. No había consenso. No había manuales. Solo había decisiones tomadas en el borde del abismo. Germán Resende sobrevivió. No volvió ese mismo día a la conciencia plena. No despertó con claridad inmediata, pero respiró con apoyo manual durante 7 horas continuas. Y al amanecer siguiente, cuando la luz gris azulada atravesaba la ventana sucia de la sala quirúrgica, el paciente abrió los ojos lentamente. Miró el techo agrietado. Movió los dedos de la mano derecha. Preguntó sin voz audible, solo moviendo los labios, ¿qué había pasado? Faustino no respondió. Solo le tomó la mano y la apretó suavemente. Durante semanas enteras, el cirujano siguió visitándolo sin motivo aparente. Ajustaba vendas que no necesitaban ajuste. Limpiaba drenajes ya limpios. Cambiaba gasas con un cuidado meticuloso que no dedicaba a ningún otro paciente del hospital. Como si proteger aquella vida salvada fuera una responsabilidad personal que trascendía el deber profesional. Germán volvió a caminar después de 3 semanas. Volvió al trabajo ferroviario 6 meses después. Vivió hasta los 65 años. Murió sentado bajo la sombra de un eucalipto, en paz, rodeado por sus 3 hijos ya adultos, sin saber jamás que su corazón estuvo completamente muerto durante 40 minutos. Pero Faustino lo sabía. Guardó su bisturí de aquella cirugía envuelto en un paño limpio dentro de un cajón cerrado con llave. Nunca volvió a operar con cloroformo como anestésico principal. Y cada vez que un colega decía solo queda esperar frente a un paciente grave, respondía con firmeza, no mientras haya manos humanas que puedan sostener la vida. Esa noche, después de que todos se fueron, Faustino volvió a la sala quirúrgica vacía. Abrió su cuaderno de observaciones clínicas bajo la luz débil de una lámpara de aceite. Escribió con letra cuidadosa en tinta negra. 27 de marzo de 1909. Germán Resende. Paro cardíaco durante intervención torácica. Compresión manual sostenida. 40 minutos documentados con reloj de pared. Retorno espontáneo. Imposible según ciencia actual. Posible según voluntad humana. Subrayó la última frase 2 veces. Selló la página con el timbre oficial del Hospital Civil. Cerró el cuaderno. Apagó la lámpara dejando la sala en oscuridad completa. Y caminó en silencio por el pasillo oscuro hacia la salida. Ese día no cambió la ciencia de inmediato. No generó tratados internacionales. No fue publicado en revistas de prestigio. Pero dejó una grieta en la certeza absoluta de los límites humanos. Y por esa grieta entró la duda necesaria para que, décadas después, otros médicos intentaran lo mismo. Archivo anatómico, donde la medicina revela sus secretos. Todos los personajes son ficticios, inspirados en contextos históricos reales.